Grabando. Perfecto. Chicos, buenos días. ¿Cómo están? La idea de hoy es que miremos ya en sí la práctica número 4. Les comparto pantalla. Vale, ahí están viendo la pantalla, chicos. Bueno. Chicos, la idea de esto... ¿Sí se ve? Perfecto. La idea de esta práctica, chicos, es que empecemos a mirar un tema de programación ya de microcontroladores. Como les he explicado hace 8 días a los que estuvieron, la idea en este caso es que trabajemos pues con unos microprocesadores PIC inicialmente, y para eso pues vamos a necesitar diferentes herramientas. La idea de la práctica es que miremos varios temas. Uno es qué es un PIC, cómo manejar los pines de entrada y salida, el tema de manejo de interrupciones, módulo de conversión análogo digital y un módulo de PWM, de modulación de ancho de pulso. Una pregunta, chicos, ¿ustedes en clase ya abordaron un poco el tema de interrupciones? No, todavía no. Todavía no se ha abordado, vale. Listo, entonces yo igual les explico un poco, pero pues vamos a ir mirando la guía. Vale. PIC, pues no sé si algunos los han escuchado, son, digamos, unos circuitos integrados programables, son de bajo costo, digamos que son dispositivos para, digamos, son de propósito general, pero dadas sus características y sus pocos pines de entrada y salida, pues también son diseñados para aplicaciones pequeñas, digamos, para circuitos donde hay sensores, pero pocos, donde se necesitan, digamos, interactuar con diferentes dispositivos y diferentes actuadores, pero pues que estén dentro de las capacidades del microcontrolador. Entonces son diseñados pues para circuitos sencillos y por su bajo costo pues son aplicables digamos en industria para temas de automatización o para temas de instrumentación. Este PIC en particular pues es de la familia 16F, hay muchas referencias. Este es un microcontrolador pues que tiene tres puertos de comunicación, el puerto A, B y C, y cada uno de esos puertos pues es de 8 bits, es decir, tiene 8 pines de comunicación, que ahorita los vemos más en detalle. Los PIC pues son microcontroladores tipo RISC también, fabricados por Microchip Technology, y pues aquí tenemos como el datasheet de este en particular. Creo que no están viendo, un segundo. Les comparto mejor toda la pantalla. Vale, ahí están viendo la guía, muchachos. Sí, Listo, Sí, perfecto. Este datasheet pues es simplemente la descripción de los pines de entrada y salida del microcontrolador, cómo son sus conexiones y digamos que la información básica del micro. Para nosotros hacer esta guía y las siguientes, pues vamos a utilizar diferentes herramientas. Como les había contado pues la clase pasada, vamos a utilizar un IDE de desarrollo, un compilador que es el CSS, se los presento acá. Este es el IDE, pues básicamente es una interfaz de programación. Nos permite seleccionar la tarjeta, que en este caso va a ser un PIC 16F873A. Y pues tenemos, digamos, la interfaz de desarrollo y cómo compilarlo. Dentro de esta interfaz, pues es muy simple, es parecido a lo que hemos trabajado en las prácticas anteriores de C. Simplemente es la interfaz de desarrollo y la estructura es la misma que manejamos en el lenguaje de programación de C, porque pues vamos a estar programando lo mismo. Lo único es que vamos a estar programando ya es un microcontrolador, vamos a estar programando lenguaje C en general, sino que vamos a tener un conjunto de instrucciones
que son necesarias para este microcontrolador en específico o para cualquiera de la familia de PIC. Inicialmente pues incluimos la librería donde van a estar la definición de los puertos de entrada y salida del microcontrolador y algunas definiciones pues. Esto hace parte del primer punto. Este es el código de hecho. Y pues les muestro el funcionamiento. Parte de la práctica es explicar un poco cómo funciona este código que está desarrollado pues en C. El manejo de la herramienta pues simplemente compilamos cuando el código está. El problema es que este código lo tengo en... Espérame un segundo, chico, lo vuelvo a abrir. Lo tengo en Google Drive y eso está generando problemas de sincronización. Vale. Vamos a abrir por acá. Bueno, vamos a esta otra. Es básicamente el mismo código. Yo cierro nuevamente esto. Vale. Damos compilar y lo que va a hacer pues el programa es generar varios archivos de compilación. Aquí nos dice pues 0 errores, 0 warnings y se construyó satisfactoriamente. Dentro de la carpeta donde ustedes crean el proyecto, pues que la creación del proyecto es simplemente crear un nuevo archivo, les va a generar varios archivos de compilación y lo importante que necesitamos es este main.exe. Dentro de la otra herramienta que vamos a usar, ese es el CSS, que es el compilador, simplemente es el IDE de desarrollo y ahí van a estar, digamos, nuestros programas en C. Y nuestra otra, digamos, herramienta ya de simulación va a ser Proteus. Como saben, pues por el tema de virtualidad, digamos que en este tipo de cursos donde pues hay un componente práctico, algunas de las herramientas pues nos toca, digamos, hacerlas con simulación. En semestres pasados pues teníamos el laboratorio, teníamos los montajes físicos y teníamos pues todo el tema de poder probar en una board con la tarjeta de desarrollo de Freescale pues todos los componentes, los periféricos que podríamos usar y los componentes de conversión en algo digital y diferentes módulos del microcontrolador. En este caso vamos a usar Proteus como herramienta de simulación y ahí vamos a poder montar diferentes, digamos, circuitos electrónicos y hacer la simulación de su funcionamiento. Ese es Proteus. En Proteus, pues aquí tenemos toda la librería de dispositivos disponibles. Podemos encontrar todos los PIC 16F o toda la familia de PICs que necesitemos. Simplemente seleccionarlo y arrastrarlo pues a nuestra entorno de programación pues. Entonces aquí se pueden seleccionar los componentes necesarios y se va a construir pues el circuito directamente aquí el montaje, ¿cierto? Entonces aquí tenemos el PIC, podemos poner otro, pero pues, era para mostrarles cómo se ubican. Y aquí tenemos pues
digamos, el montaje. Para nuestra primera actividad, la actividad 1, pues con este microcontrolador montamos estos dispositivos que simplemente son dos LEDs, dos resistencias pues, para el funcionamiento de los LEDs y un pulsador o un botón, digamos, puenteado a tierra en el momento en que se activa. La idea de este programa es, primero, dentro de la actividad 1, simular, pues, digamos, realizar este código y describir su funcionamiento con este montaje que les estoy mostrando. Eh, Antes de eso, pues igual les iba a decir, aquí hay un libro que les puede servir de guía donde se utiliza el compilador CSS y el simulador Proteus para mi controlador Speak. Es una guía completa de todo lo que se puede desarrollar en estas dos herramientas. Y les comparto también en la guía un link de descarga del CSS que está, pues, digamos, en mi Drive y ahí lo pueden descargar. Y también, pues, un link para la instalación, que aquí también está, pues, el archivo de descarga. Entonces, ahí lo tienen. Dame un segundo, yo verifico algo. Vale, quedaron un segundo. CSS. Bueno, ahorita se los corrijo, chicos, que quedaron trocados, pero bueno, ahí los tienen igual. Están los dos links, simplemente que quedaron trocados. Este es el link de instalación del Proteus y este es el de CSS. Me disculpan en eso. Pero los archivos sí están bien. Pues estos son los links de instalación. Los descargan, los que no lo tengan instalado. Ahí están los paso a paso de cómo hacer la instalación. Vale, después de que tengamos el programa ya compilado en CSS, en Proteus, después de hacer la correspondiente, digamos, configuración de los dispositivos, tenemos en el PIC, le damos doble clic y dentro de este programa File seleccionamos ese archivo main.exe que nos generó la compilación. Cuando lo tenemos seleccionado también igual cambiamos en un programa nuevo, les va a aparecer aquí una frecuencia de reloj diferente, ponemos esta de 20 MHz y le damos OK. Y aquí cargó el ejecutable, pues digamos el archivo con el programa que hicimos en C, el archivo binario, en el microcontrolador. Es como si hubiéramos cogido un Arduino y le cargamos el programa, o también con un Freescale le estamos cargando el programa al microcontrolador y ya queda pues en memoria. No es necesario tener un IDE de desarrollo para que funcione. Inclusive pues lo puedo despegar donde lo estoy programando y ya ponerlo en funcionamiento pues en un dispositivo aparte. Dentro de Proteus. Giovanni, una duda. Sí, Qué dime. pena, lo interrumpo. Giovanni, una Claro. duda. Cuando uno lo carga, le carga, digamos, el archivo de información al microcontrolador. ¿Uno cómo verifica, por lo menos lo que acabas de hacer, de que la información quedó realmente cargada? Ya cuando lo ejecutas, ya cuando lo ejecutemos, pues vamos a ver el funcionamiento. Igual aquí se enlaza solo una vez y cuando vuelvas y compiles, no es necesario volver a hacer este enlace, sino que él vuelve y carga directamente el main.exe. Entonces en este punto, pues ya lo que podemos hacer es simular y mirar el funcionamiento. Vale. Ah, ok, vale, gracias. Aquí dentro de esta interfaz en la parte izquierda, pues tenemos, digamos, el menú de simulación. Damos play. En este punto empieza a funcionar. Vieron que cambió, digamos, la interfaz como se estaban viendo los componentes. Y hay unos indicadores de niveles de voltaje que están representados por estos cuadritos. Un color rojo implica un nivel en alto, un color azul un nivel en bajo. Y eso va a representar pues un funcionamiento dentro de la interfaz de simulación. Por ejemplo, este micro tiene lo que es el puerto de comunicación RB, que está aquí en el costado derecho. Son 8 pines digitales de entrada y salida a propósito general, RB0, RB1, RB2. Y estos pines se configuran dentro del CSS si queremos que sea de entrada o queremos que sea de salida. Lo mismo para el puerto RC y el puerto A, que está en la parte izquierda. Este puerto A, por ejemplo, tiene los pines de conversión análogo digital, que se van a usar pues más adelante en las otras actividades.
Por este pin yo puedo conectar una señal de voltaje que varía entre 0 y 5 voltios, y el conversor análogo digital me va a tomar ese valor y lo va a convertir a un valor entre 0 y 255, porque es un conversor análogo digital de 8 bits. Entonces, aunque es una baja resolución, dependiendo de la aplicación, puede funcionar. Por lo menos para lo que vamos a realizar, pues es más que adecuado pues esa resolución. Necesitamos tener muchos datos de la señal de entrada. En este caso, pues estos dos LEDs están variando. De eso depende de lo que hagamos en la programación. En este caso, lo único que están haciendo es encender y apagar, porque realmente lo que estamos haciendo pues dentro de la programación. Estamos generando pues como un blink, que es digamos el primer programa que uno diseña pues en casi que cualquier desarrollo que está haciendo con hardware, es encender y apagar un LED. Y aquí lo hacemos simplemente a través de la declaración de los pines que se hace con estas instrucciones. Les cuento de igual. En este caso, pues se está haciendo un set del puerto B y del puerto C. Este set se hace con esta instrucción y así se define si los pines van a ser de entrada o de salida, ¿cierto? Como les dije, tiene 8 pines. Entonces aquí están los 8 pines desde el B7, desde el más significativo hasta el menos significativo. Y dependiendo del valor que yo coloque, si un 0 o un 1 va a ser de entrada o va a ser de salida. Si es un 0 es una salida, si es un 1 es una entrada. Entonces, por ejemplo, el puerto B define, aquí lo definimos que todos estos pines, desde el B7 hasta el B2, van a ser entradas, que realmente no las estamos usando, pero lo importante es definir que el B0 y el B1 van a ser salidas, que son estos dos puertos que estoy usando acá. RB0 y RB1 van a ser salidas. ¿Por qué salidas? Porque dependiendo del voltaje que yo coloque en este pin digital, se va a cerrar o no el circuito que tiene incluido este LED. Si pongo un 5, pues 5 voltios, teniendo en cuenta que el otro lado del circuito está a 5 voltios, pues esto va a quedar, hay una diferencia de potencial y pues no se va a encender el LED. Si coloco tierra, 0 voltios, pues así cierro el circuito, se polariza el LED, el diodo de forma adecuada y se enciende. Lo mismo pasa para este otro LED. Entonces la primera instrucción pues implica definir si esos pines son de entrada o de salida. Lo mismo para el puerto C. El puerto C, aquí estoy diciendo que todos los pines del B7 al B1 pues van a ser salidas, que no estoy usando, pero necesito que el C0 sí sea una entrada. ¿Por qué? Porque ahí voy a conectar mi pulsador. Cuando yo hundo el pulsador, si quiero, pues hago una función, en este caso pues no está haciendo nada por ahora. Y es muy importante tener aquí, conservar los niveles de voltaje. Yo no puedo simplemente pegar esto al pulsador sin conectarlo aquí a través de una resistencia de 5 voltios por un tema de alta impedancia. Si yo lo dejo así conectado, cuando el pulsador no está hundido, pues esto va a quedar al aire, porque pues no hay ninguna conexión. Si yo quito esta resistencia, este pin, al estar pegado a un pulsador, pues no va a tener conexión a nada y puede ingresar, digamos, temas de ruido electromagnético, hacer una variación en los niveles de voltaje o una inducción en esa pista o en este pin en específico, y eso implicaría cambios de voltaje y pueden ser leídos por el microcontrolador como una señal de entrada, como un nivel de voltaje alto. El micro normalmente maneja, digamos, rangos. Si es un microcontrolador que está operando a 5 voltios, pues digamos un rango de mayor a 3,3 en un pin de entrada implicaría que es un nivel alto y eso pues puede pasar. Entonces, en este caso, pues se polariza con este circuito. Simplemente la resistencia pegada a resistencia de pull-up pegada pues a VCC. Y eso asegura que haya un nivel de 5 voltios aquí en el momento en que no está pulsado el botón. Cuando yo lo pulso, como hay una resistencia, pues esta señal de tierra no se va a, digamos, cortocircuitar con estos 5 voltios que vienen acá. Y así pues aseguramos que el nivel 0 que estaba aquí pase este 0 acá y pase el 0 a la entrada del microcontrolador. Entonces este es un circuito simplemente para poder acoplar una entrada de un pulsador, ¿cierto?
Hasta ahí todo claro, chicos, ¿alguna duda? ¿Vamos bien hasta ahí? Todo claro, sí. Vale, perfecto. Listo, chicos. Estas dos instrucciones ya saben. Para setear los puertos, lo mismo se hace con el puerto A, solo que hay particularidades si se va a utilizar, digamos, el conversor en algo digital. Y como hemos digamos, trabajado en algunos otros microcontroladores, pues también hay funciones para setear o para colocar niveles de voltaje en los pines de entrada de salida del microcontrolador. Tener claro que esto solo es para pines que fueron configurados como salida, que en este caso es PV0 y PV1. Yo al pin PV0 pues le puedo poner un voltaje alto o un voltaje bajo, ¿cierto? Así se definen pues las dos funciones. Inicialmente las colocamos en bajo, en alto, perdón, porque la lógica del circuito implica que en alto pues van a estar apagados, ¿cierto? Entonces se definen pues estos dos como altos. O sea, cuando se inicia el microcontrolador, lo primero que hace es ejecutar estas instrucciones, coloca sus dos pines en alto para que se apaguen los LEDs. Y después de eso simplemente generar una secuencia de encendido y apagado. Hay dos formas de hacerlo, como les decía, con output high, con output low, como en esta instrucción 28, o todos los pines al mismo tiempo. Yo puedo setear con esta función output B o output C, si es que defino C como un puerto de salida, todos los pines al mismo tiempo. ¿Y cómo lo hago? Colocando esta instrucción de output B y definiendo un 1 para alto y un 0 para abajo. Así pues puedo, digamos, colocar todos los pines al mismo tiempo. En este caso, pues los pines del 7 al 2 son entradas. Así yo le ponga un voltaje de alto, pues igual, como están definidos como entrada, no debería sacar nada. Y estos dos pines, pues sí se van a ir turnando entre 0 y 1. 0 sería un apagado, pues un 0 voltios a la salida del pin, pero en la configuración de LEDs que tenemos, pues va a ser un encendido. Y lo mismo con el output low para B0, un delay en milisegundos de 500 y hago un intercambio en los valores. Ahora sería un alto para B0 y lo mismo para B1, que antes estaba en 0 y ahora está en 1. Simplemente es esa, digamos, esa secuencia. Y hagamos un cambio, digamos, este otro código. Ahora sí vamos a tener en cuenta la entrada del pulsador que ya teníamos configurado. Hagamos la simulación. Compilamos nuevamente. Y da un segundo que me faltó aquí las llaves. Listo. ¿Qué estamos haciendo acá? Pues muy sencillo. Es un condicional. Recuerden que esto siempre, como es un microcontrolador, pues va a tener un ciclo infinito. Este es while true, simplemente indica que pues true es una condición verdadera, entonces esto se va a ejecutar siempre, independiente de las condiciones que hayan acá adentro, a no ser que haya pues un break o algo, pero pues va a ser el ciclo principal de ejecución del microcontrolador. Como saben, pues digamos, diferente a como lo hacíamos en C, los programas que teníamos en las guías pasadas. Aquí necesitamos un ciclo infinito porque pues va a correr dentro de un hardware y va a correr dentro de ese hardware infinitamente hasta que el microcontrolador se desenergice. Ahí va a acabar el ciclo. Pero normalmente pues es un ciclo que siempre va a estar adquiriendo datos y mostrando información de salida. Para eso es el while true. Dentro de ese while pues hay dos instrucciones, una instrucción condicional y aquí estamos preguntando por pin el pin C0, ¿cierto? Que ya lo definimos como una entrada aquí. Entonces preguntamos, por esa entrada con la función input, ¿cuál es el valor de la entrada? Y si es igual a 0, ejecute estas instrucciones. Si no es igual a 0, ejecute estas otras. Entonces aquí ya compilé. Aquí no es necesario volver a enlazarlo, simplemente corremos la simulación.
Miren que ya no están titilando, sino que RB1 ya tiene un valor de salida de 0 y RB0 pues un valor de salida en alto o en un 1 lógico. ¿Por qué? Pues porque eso es lo que le estoy diciendo que hagan las instrucciones. Tiene una salida en load. En este caso el valor de C, de C0, o sea del pulsador, está en alto. Quiere decir que esta condición de acá es falsa. No es igual a 0. Por consiguiente va a ejecutar estas dos instrucciones de acá. Pone en B0 un alto, que es lo que vemos acá, 5 voltios, y está apagado el LED porque pues no hay circuito, no hay corriente por este lazo, ¿cierto? No fluye la corriente. Y por este sí, porque pues hay tierra aquí, 0 voltios, se enciende el LED. Si yo hundo el pulsador y lo dejo hundido, cambia el estado de la entrada C0. Lo puedo interactuar con el botón acá. Si lo dejo hundido, cambian la configuración de los LEDs y se va a encender el LED y se va a apagar el otro, ¿cierto? Solo si lo dejo hundido, porque no es un botón, es un pulsador. Si lo suelto, pues vuelve a su estado original, ¿cierto? Entonces ahí vemos cómo cambian, digamos, cómo usar los pines digitales de entrada y salida de este microcontrolador. Listo. En parte esa es la primera actividad de desarrollar pues una explicación de ese código, implementarlo, mostrar que funcione y adjuntarlo pues a la entrega, que también pues hará parte de la sustentación. Actividad número 2 pues es muy similar, realmente es utilizar esta misma estructura, pero hay algo particular, chicos, y es esta instrucción de acá. Esta información, bueno, este tipo de programación se conoce como pooling, que es estar preguntando cada cierto tiempo, en este caso, pues como solo son estas dos instrucciones, pues casi que siempre se está preguntando por el estado del pin C0, ¿cierto? Pero imagínense que yo tengo aquí otras 3000 líneas de código, estoy exagerando, pero hay muchas otras líneas de código y eso va a hacer que se retrase el momento en que se pregunta por este pulsador. ¿Qué va a pasar? Que en mitad de ejecución del código puede suceder que cuando yo hunda este botón, el microcontrolador esté haciendo otras instrucciones, porque ustedes saben que digamos, la ejecución del programa en el microcontrolador es de forma secuencial. Entonces, si yo estoy ejecutando aquí instrucciones que toman mucho tiempo, no voy a estar validando correctamente el valor de este pin en el tiempo, pues en todos los tiempos posibles, porque pues van a estar haciendo otras instrucciones y va a estar ocupado el microcontrolador. Puede pasar entonces el caso en que no se vea la información de ese flanco de bajada o de subida del pulsador. Pues el micro está haciendo otras cosas. Por eso ese tipo de programación no es adecuada, por lo menos para procesos en los cuales se necesita, digamos, tener una seguridad en la lectura del valor de ese valor, de esa, digamos, esa señal de entrada, ¿cierto? Por eso, dentro de la práctica 2, vamos a utilizar lo que son las interrupciones. ¿Qué es una interrupción? Miremos acá hay un link de soporte que nos va a permitir, digamos, entender un poquito sobre las interrupciones. Las interrupciones dentro de los microcontroladores PIC y en general dentro de cualquier microcontrolador son, digamos, periféricos o herramientas que nos van a permitir acceder a secuencias de código diferentes. Se llaman rutinas de interrupción y se ejecutan en el momento en que haya una, digamos, una señal particular de entrada. Específicamente vamos a mirar las secuencias de interrupción externas que se dan en los pines RB0, RB1 y RB2. ¿Qué pasa? El micro es capaz de interpretar que hubo un cambio en uno de estos tres pines, es decir, hubo un flanco de subida o un flanco de bajada, y de acuerdo a eso, pues me estoy hablando desde el punto de vista hardware, él es capaz de identificar que eso sucedió y lo identifica independiente del punto donde se esté ejecutando las líneas de instrucción. Si estoy por allá en la línea 1000 y por hardware hubo un cambio de voltaje en uno de esos pines,
Si yo lo configuré para que lo detecte, el micro es capaz de detectarlo y en ese punto parar el programa. Realizar una rutina de interrupción, que básicamente es una función. Se define, digamos así, es una interrupción externa. Y lo que hace el programa es, aquí les muestro, por ejemplo, en este caso. Cuando ocurre un cambio en el pin de interrupción externo y las interrupciones están habilitadas, lo que hace el controlador, el microcontrolador es parar el programa donde sea que estaba en el punto donde ocurrió esa interrupción y venir y ejecutar una rutina de interrupción. ¿Qué es una rutina de interrupción? Es una función externa que va a cumplir con una función específica. Yo que sé, en este caso simplemente haciendo un toggle, o sea, un cambio de valor en el pin 0 y o ejecutar otras instrucciones como asignar variables o cambiar el estado de alguna función o lo que se desea hacer dentro de esa rutina de interrupción. Apenas se termina de ejecutar, el programa vuelve a donde estaba ejecutando la instrucción anterior. Son muy útiles para el tema de poder detectar esas señales externas de forma confiable. Entonces, en este caso, lo que se quiere hacer es utilizar interrupciones para poder detectar esta señal del botón y en el momento en que se detecte esta señal del botón, como se los pido en la guía, pues se va a generar una secuencia de encendido apagado de los LEDs D1 y D2, de estos dos LEDs de acá. Esa rutina de encendido apagado pues debe durar entre 10 y 20 segundos, el tiempo que ustedes definan, pues la idea es que cada uno defina un tiempo diferente. Y la rutina va a ser también definida por ustedes. Si quieren que encienda este 5 segundos y luego este otros 5 segundos parpadeando, si quieren que encienda los dos, si va a encender este 8 segundos y luego este 10, una rutina de encendido apagado cualquiera, como ustedes la quieran hacer. Que tenga esta duración y bueno, pues la definen entre ustedes. La idea es que sea diferente pues para cada equipo. Pues si coinciden, bueno, vale, pues coincidencia. Pero es que sea diferente, ¿cierto? Entonces eso, modificar esta actividad para cumplir con el tema de interrupciones y ya no va a ser solo encender y apagar, sino de una rutina pues, de encendido y apagado. Listo. ¿Alguna duda de la actividad 2? Chicos, ¿todo claro con esa actividad? Listo. Por último, vale, la actividad 3 que también se las había mencionado un poco en la clase pasada. Con el tema de interrupciones cubierto y el tema de pines de entrada digitales, entrada y salida digitales, miremos también otra de las herramientas que más se usan en microcontroladores. Normalmente la naturaleza de las señales que nosotros manejamos es continua, ¿cierto? Son valores en el tiempo continuo y nuestro microcontrolador, pues, para trabajar esos datos necesita utilizar herramientas como un módulo de conversión análogo digital. Nosotros dentro del micro, pues, solo tenemos registros y valores de 0 y 1, valores binarios. Y necesitamos convertir una representación continua, un voltaje, por ejemplo, en un valor digital, en una señal que podamos almacenar y trabajar con ella, ¿cierto? Entonces, el conversor análogo digital, para este caso, lo vamos a usar para convertir la señal que viene de un potenciómetro, que sabemos que es una señal continua, con voltaje, en un registro digital, ¿cierto? Por ejemplo, en este caso, el valor del voltaje en el potenciómetro en este punto es 0.65 voltios y su conversión análogo digital, como les dije ahorita, el valor máximo para 5 voltios es 255. Mentiras, miento, creo que es 1024 en este. Un segundo.
Sí, qué pena, es de 10 bits. Es de 1024 el valor máximo. Sí, pues 1020, 0 a 1023, son 1024 valores. Para 5 voltios, 1023. Entonces la idea, chicos, aquí es, tenemos este potenciómetro de entrada y está conectado al puerto RA0, que es el conversor análogo, el canal del módulo de conversión análogo digital, el canal 0, ¿cierto? A través de ese canal se hace la conversión análogo digital y es muy común utilizar ese valor, digamos, para obtener la salida en un motor, por ejemplo, controlar la velocidad, ¿cierto? Entonces el microcontrolador nos permite hacer esa interfaz. A partir de una señal análoga de un potenciómetro, obtener la salida eh, hacia un motor, por ejemplo. Y el control de ese motor pues, va a ser a través de modulación por ancho de pulso, PWM. Entonces, miremos que, por ejemplo, la salida, corro por acá, la salida de este puerto RC2, que es un puerto que puede sacar señales de modulación de ancho de pulso, PWM, va a estar relacionada con el valor del potenciómetro. El duty, que es el porcentaje o el ciclo de dureza, el porcentaje en alto de la señal, va a ir variando de acuerdo al valor del potenciómetro, ¿cierto? Y miramos en el osciloscopio cómo cambia esa señal. Este sería el valor que le esté llegando, digamos, al driver, por ejemplo, un puente H, que controle la velocidad del motorcito ese, el motor reductor. Va a ir variando respecto a la señal de entrada, que en este caso es un sensor que simplemente representamos por un potenciómetro, y aquí está la simulación. Ese sería uno de los modos de funcionamiento de este circuito. Es un modo continuo que va a estar relacionado directamente el valor del potenciómetro a la salida, ¿cierto? Y el otro objetivo es el modo, como digamos, denoto acá modo 1 pulsadores, que va a ser una discretización de la señal de salida. Simplemente pulsador 1 va a ser el 25% del duty, 50, 75 y 100. Y debe, digamos, representar estas señales de entrada a través de interrupciones. De tal forma que si yo vuelvo y cambio al modo 1, al variar la señal de entrada, vuelve y se cambie. Y si me voy y me salto nuevamente a uno de los potenciómetros, también funcione. Cambie directamente al modo 1 de pulsadores o modo 0 de potenciómetro. Entonces en la guía les especifico eso. Debe ser conversión análogo digital para el valor de voltaje, salida por PWM entre 0 y 100% de duty. El cambio entre los modos, el modo 1 sería donde el PWM es regulado pues, por el potenciómetro y el modo 2 de forma discreta escalonada a través de los 4 pulsadores en estos rangos. Y debe ser, pues, digamos, a través de interrupciones esas señales de entrada. La información se debe visualizar en una pantalla LCD. Entonces deben buscar cómo configurarla dentro del CSS, qué funciones existen para escritura y salida. La configuración y digamos, el montaje, pues está en la guía. Digamos, simplemente es montarla de esta forma. El pin 14 viene a este y así se configura. Y de esta forma, como está conectada aquí, es que se conecta en CSS, cómo se definen los pines. Entonces, esa sería la actividad 3, chicos. La guía tiene fecha de entrega 19 de octubre, dentro de 15 días. Se puede realizar en parejas. Hay que hacer pues, la entrega del informe, digamos la explicación de todos los códigos, como lo hemos hecho en las guías pasadas. Entonces me adjuntan informe, códigos comentados y las simulaciones en Proteus. Si definen las parejas, pues si las van definiendo, apenas las tengan definidas, porfa, me envían un correíto o por el grupo de procesadores de WhatsApp para yo poder ir programando la sustentación que sería este mismo día, chicos, ¿cierto? Entonces, si las van concretando para yo ir, digamos, adjuntando el cronograma, listo.
sería eso. Si tienen alguna duda, bueno, dentro de 8 días, si no estoy mal, es festivo. Entonces no habría esta sesión, pero pues programamos una sesión extra cualquier día de la siguiente semana para resolver todas las dudas. Y si quieren, pues nos sentamos a programar o si tienen algún problema con la instalación, eso sí me lo dicen lo más rápido posible para pues mirar si cómo lo organizamos. Y la otra semana sí es tema como de dudas de ya de la práctica en sí. Entonces, dos cosas. Pues ya que somos aquí casi todos, primero, ¿alguna duda? Algo que no se entendió de la práctica? Pues yo creo que está como trabajar el proyecto sería sentarse a programar y como usted dice, si se puede separar un día para la próxima semana, resolver las dudas que se presenten a medida de que uno esté como desarrollando la práctica. Perfecto, Mateo. Sí, primero, yo estoy pendiente por correo o por el grupo, si hay alguna duda con instalación o con códigos en particular con el funcionamiento. Dos, pues sí les voy a enviar una consultica por Google Forms a ver si, pues qué horario les queda más fácil a todos, porque pues es muy complicado que todos los 18 estemos mmm, compaginados en el mismo horario. Entonces les envío pues como la encuesta para ver qué horario les queda más fácil para la próxima semana y una vez definimos ese también como horario, pues si hay asesorías o si miramos el profe que nos dice con este horario de las 8. Yo igual él pues sigo estando en este horario disponible. Entonces, porfa, defina los grupos porque, a ver, la idea es que la sustentación sea solo un día, no como la vez pasada que era día y medio. Pues fue casi, o sea, una clase y la siguiente fue hasta una hora más. Entonces, porfa, que sean parejas. Ya casos extremos, si alguno pues quiere trabajar solo, pues bueno, también me lo dice. Pero la idea es que seamos, como somos 17, no recuerdo bien cuántos somos, pues que seamos la mitad para poder, digamos, sentar en una sola clase. Listo, chicos. No sé, dudas. ¿Alguien ya lo instaló? ¿Alguien lo ha probado? ¿Alguien ha trabajado con esto antes? Bueno, entonces la idea es invitarlos pues a que desarrollen esta guía. Las dos primeras actividades son más sencillas, pero ninguna de ellas es larga. Realmente el código de la tercera, que parece más compleja, no pasa de 100 líneas de código y se puede optimizar aún más. Pero pues es como hay mucha información en la web de cómo programar en CSS y cómo enlazarlo con Proteus, pero realmente es sencillo. Esta guía pues es la introductoria. La siguiente las trabajaremos también en estas herramientas, entonces para que, digamos, miremos bien en detalle esta información. Listo. Cualquier cosa me avisan, me pueden enviar un correo, me escriben. Yo estoy pendiente. Listo, chicos. Listo, muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Giovanni, que le Vale, vaya bien. vale, que estén muy bien. Feliz día, chicos. Chao. Gracias. Ay, Giovanni, hola. Hola, Valentina. Eh, yo quiero como aprovechar que el profe está ahí como para preguntarle del proyecto. Pues eso. Bueno, realmente el profe no está. No sé si estuviste al principio, Val. Ah, Eh, me demoré, pues o sea, entré tardecito, pero lo veo aquí, entonces por eso. Sí, pasa que el profe, no sé si sabes, a él digamos, lo colocaron como director del área curricular y en este momento está en reunión con la decana. Entonces simplemente entró para grabar la presentación, pero él debe estar ocupado en reunión. Ay, No les ha dicho nada en clase de los proyectos.
No, pues no mucho. Pues él dijo que iba a hacer como una realimentación y no, pues no que yo Mm, sepa. vale, el tuyo es Pero el entonces yo lo de que voy a hacer Bitcoin, es ¿cierto? ir empezando, sí. Sí, igual, no sé, yo no lo he mirado, pero si quieres igual lo miro y te digo mis apreciaciones y le puedes escribir también un correo al profe a ver si te da como más Sí, más bien retroalimentación. le voy a escribir porque, pues, o sea, la idea era como que él me dijera como que, que le parecía, si eso se le podía, pues, como, pues sí, para la materia sí, pues sí era, pues, como lo que se pedía y eso. Pues yo creo que sí, pero igual, pues sí. Entonces le voy a escribir más bien un correíto en este momento, le voy a preguntar. Y si también puedes hacer eso, Sí, sí, yo sería, lo pues, miro. listo. Claro, claro. Dale, vale. Bueno, muchas gracias, Giovanni. Chao, que estés Bueno, bien. chao. Chao.